Hace unos años trabajé en la Coordinación Nacional Antisecuestro y me tocó desafortunadamente atender un caso de 3 mujeres brutalmente mutiladas en el momento de su cautiverio, 3 hermanas. Y fue un caso muy duro porque al momento que las víctimas regresaron, al momento que el papá terminó de negociar el secuestro, empezaba apenas la pesadilla. Ante la ineficiencia del sistema, el papá tuvo que darse a la tarea, invertir todos sus recursos en buscar a los secuestradores de su hija. Él no iba a descansar hasta que encontrara a los culpables del gran daño que le habían hecho a su hija. Cuando los encontró, prácticamente se los entregó al juez, a las autoridades, y los detuvieron a 7 de a 8. Y cuando no detenían al 8º, el papá fue y habló con el juez y les dijo: oigan, no entiendo por qué no detienen a este, ya se los puse, o sea, ya les hice la chamba. Y el juez le volteó y le dijo: ay señor, ya tenemos a 7 de los secuestradores de su hija encarcelados, ¿todavía quiere uno más? Y cito: no sea goloso, le dijo el juez al papá. Desafortunadamente, el sistema de justicia penal en nuestro país está completamente rebasado. Eso no es algo nuevo, no vengo a contarles, y mucho menos en este espacio, en esta institución, que tenemos un sistema completamente fracasado. Y para todos, para las víctimas, para los victimarios y también para las autoridades que se dedican a la justicia penal en nuestro país. Todos los días escuchamos historias de víctimas que van a levantar una denuncia, las pocas víctimas que van a levantar una denuncia de un delito, y se confrontan con cosas tan básicas que parecieran que la corrupción y la impunidad está completamente sistematizada y metida en nuestro sistema de justicia penal, donde el hecho de que te levanten una denuncia implica que tengas que dar una mordida, o al momento que te están levantando la denuncia, el Ministerio Público te va asesorando de qué decir para que sí procesen a tu victimario, aunque los hechos no sean los que están poniendo en ese documento. No está de más y no se deja de ver que como víctima de secuestro, por ejemplo, se acerque contigo el judicial y te diga: ese que ves ahí, ese es el líder de la banda de los secuestradores, yo sé que tú no lo conoces, pero tienes que decir que lo viste y tienes que decir. Y las víctimas se revictimicen constantemente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de sembrado de drogas, de dinero, para poder procesar, ¿no? Y escuchar que el Ministerio Público te da licenciada, uno que quiere hacer la chamba bien, pero pues desafortunadamente no siempre se puede. Sabemos que él es culpable, así que no se preocupe, lo vamos a solucionar. Y la sembrada, ¿no? Con los victimarios es lo mismo, las cárceles están llenas de mujeres y hombres que te cuentan historias de terror de sus detenciones. La falta de investigación que tiene el sistema de justicia penal ha hecho que no quiero decir tortura, pero estoy pensando en otra palabra, la tortura para levantar una declaración se vuelva una cosa de todos los días, y desafortunadamente eso acaba poniendo a los verdaderos delincuentes en la calle otra vez. Las faltas de herramientas que tienen los investigadores penales en nuestro país hace que las declaraciones o las mismas declaraciones de los victimarios donde ellos se declaren culpables sea la única herramienta que tengan para procesar jurídicamente y penalmente a alguien. Las historias de mujeres que son como mujeres violentadas al momento de su detención, cómo son usadas sus hijos para que se declaren culpables ante un delito, no nada más echa el sistema de seguridad para atrás en nuestro país, pero también habla de las pocas herramientas que cuentan las autoridades para hacer su trabajo y hacerlo bien. Las autoridades están rebasadas, ¿no? Un abogado defensor de oficio tiene promedio en México 5 audiencias al día, promedio por audiencia 2 horas. Esto quiere decir que de audiencias nada más en un día son 10 horas. A mí que me expliquen a qué hora leen un expediente, a qué hora estudian un expediente. El juez no tiene la más mínima protección del Estado y se confronta con casos complejísimos donde muchas veces su integridad y de su familia son vulneradas si no ceden ante una situación de hacerle caso a un posible victimario, ¿no?
Siempre que hablo de corrupción y de impunidad en el sistema, me retomo a una plática que tuve hace unos años cuando estábamos haciendo el perfil de secuestradores a nivel nacional con el Mocha Orejas, Daniel Arizmendi, que para mí es quien marcó el ritmo del secuestro en nuestro país. Y me quedé fría, me quedé helada en el momento que me platicaba que 4 años antes de que fuera detenido, había sido detenido, o sea, 100% ya detenido como está ahorita, ya sin haber salido, había sido detenido previamente y que le había entregado 200,000 pesos a un juez para que le dictara su libertad. Cuando me contó eso yo pensaba, 200,000 pesos no es nada comparado con las orejas que se cortaron después de que salió Arizmendi de la cárcel. No es nada con las víctimas que sufrieron el cautiverio de estar en las manos de los hermanos Arizmendi. No es nada con los que hoy no tienen vida porque la familia no pagó el rescate de su familiar. Es urgente que humanicemos nuestros expedientes. Es urgente que entendamos que si pretendemos acercar a la sociedad civil con nuestro sistema de justicia penal, si pretendemos hablar de prevención del delito, tenemos que entender que tenemos que acercar a la sociedad. En México el 97% de los delitos no se denuncian. Esa es una cifra que todos decimos y lo decimos dientes para afuera. Pensémosla bien, 97%. Eso hace la delincuencia en México rentable. De 100 delitos que cometas, probablemente te van a ganar en 1. Eso es absurdo cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de un país que está con los niveles de violencia como los que tenemos nosotros en nuestro país. Y también humanizar un expediente y entender que en esas hojas que tenemos en nuestros ministerios públicos son personas de carne y hueso, personas que sienten, personas que han vivido un agravio, victimarios que está su libertad, presuntos victimarios que está su libertad en duda, según lo que diga ese expediente, entonces podemos hablar de prevención del delito. Si nos damos cuenta, y especialmente en un espacio como estos, que ser personajes, autoridades claves en la creación y en el cambio de nuestro sistema de justicia penal, es hablar de un México más seguro, es hablar de un México donde predomine la seguridad. Y también es entender que nadie estamos exentos de un día ser parte del sistema de justicia penal. Yo prácticamente 1 o 2 veces a la semana recibo una llamada telefónica con alguien llorando, diciéndome, licenciada, me dieron su teléfono, por favor ayúdeme. Y la frase terminando en, nunca pensé que esto nos pasaría a nosotros. Y ese es el problema. La cárcel está allá, le pasa a ellos, a mí no. El sistema de justicia penal está allá, le pasa a ellos, no me pasa a mí. Hace unos meses me tocó ir al Reclusorio Norte aquí en la Ciudad de México porque nos había llegado la solicitud de un inocente en prisión. Y la inocencia en prisión no me sorprendió, pero lo que sí me sorprendió fue que era un judicial que estaba acusado por secuestro. Entonces yo mismo fui a entrevistarlo y me dijo, no, licenciada, yo no secuestré a nadie. La verdad es que usted sabe cómo está el sistema, ¿no? De la corrupción, pues así se hacen las cosas, licenciada. O sea, yo ya sabía perfectamente bien las deudas, las cuotas que teníamos que entregarle al jefe. Ya sabíamos que si llegaba la familia de un detenido, pues dependiendo cómo veíamos la situación, pues la pedrada, ¿no? Sabíamos cuándo teníamos que sembrar el arma, la droga o el dinero. Y esa misma dinámica y esa misma sistematización de la corrupción, en el cual él ya tenía como parte de su trabajo diario, lo llevó a estar sentado vestido de beige en el Reclusorio Norte. Un día lo mandaron, hubo una denuncia, un pitazo de un posible secuestro en un almacén. Y fue, ¿no? Lo mandaron a ver de qué se trataba. Ve a ver qué onda, le dijo el jefe. Entonces se agarró con 2 o 3 de sus compañeros y fueron a ver de qué se trataba. Iban a ver de qué se trataba porque iban a ver si se podían arreglar, si valía la pena, de quién se trataba, si era alguien con el cual ya traía ese Ministerio Público acuerdos específicos sobre si se daba chance o no se daba chance. Y la sorpresa que se llevó este señor fue que en el momento que él estaba viendo qué onda,
También la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México había recibido el pitazo de ese mismo secuestro. Entonces, al momento de que llegaron a ver qué onda, también llegó a hacer la detención la Fiscalía Antisecuestros y lo metieron a él como parte de la banda de secuestradores que estaba operando en ese mismo espacio. Él se decía inocente y yo cuestionaba, ¿es o no es inocencia? ¿Está tan sistematizado o no está sistematizado? Y estamos tan deshumanizados también, ¿no? Yo algo que argumento todos los días es urge que normalicemos y que metamos y nos atrevemos de hablar de salud mental adentro de nuestro sistema de justicia penal. Cuando entrevisté al Mocha Orejas, me subí y pasaron por mí los de la Coordinación Antisecuestro del Estado de Jalisco, donde está Puente Grande, y pues yo, como era parte del equipo, ¿no? Yo venía de la Policía Federal, me contaban que tenían a un detenido, pero que no lo habían podido presentar porque pues, tremenda golpiza que le habían metido al momento de detenerlo. Entonces, pues, que lo tenían en situación delicada, pero tan pronto lo sacaran de ahí, ya lo iban a presentar. Y me dice, es que licenciada, usted no sabe lo que es. Este hijo de la chingada hablaba y le decía a la mamá que iba a violar a su hija y que tata. Yo le decía, a ver, ¿cómo? ¿Ustedes negociaron el secuestro? ¿Sí? ¿Y ustedes también fueron y recogieron al víctima? ¿Y hicieron? Sí, nosotros hicimos absolutamente. No se puede pretender que no podemos hablar de salud mental en nuestras autoridades del sistema de justicia penal y que el sistema funcione. Es momento de que nos atrevamos a hacer las cosas distinto. Es momento que nos atrevamos a apostar por un sistema de justicia penal humanizado, donde el expediente lo entendamos y lo vivamos como humanos que están sufriendo y que están viviendo una cosa que a nadie nos gustaría vivir. Encabezo una organización que se llama Reinserta, una organización que trabaja con personas privadas de la libertad y que cree en la reinserción social como un eje clave en materia de seguridad en nuestro país. Hace un par de años, cuando la ley de adolescentes entró en vigor, la nueva ley de adolescentes entró en vigor, un juez se atrevió a hacer las cosas diferentes, pues no tenía nada que perder. Y nosotros estábamos trabajando con un chavito de 16 años que había matado a su novia de 16 años. Él estaba pidiendo salir un par de meses antes de que se terminara su condena. El juez habló con nosotros y nos dijo, oye, ¿cómo ven ustedes a este chavo? No, pues, yo creo que podemos trabajar con él. Y dice, es que lo que quiero hacer es, si le vamos a dar la libertad anticipada, quiero que esa se la otorgue la mamá de la mujer que mató. Y le dije, bueno, me parece, suena interesante, pues la justicia restaurativa está dentro de la ley, ¿no? Viene, hagámoslo. El juez se atrevió y logramos sentar a este chavo, a este menor de edad, que tenía todavía toda una vida por delante, porque la ley así lo marcaba, con una mujer cuya hija había asesinado. Los metieron en un cuartito durante 4 horas, platicaron, y al final el juez le preguntó a la mamá, ¿le otorga usted la libertad anticipada a este joven? Y ella le dijo, sí, pero me tienes que prometer, le dijo, que todos los días de tu vida te vas a parar y vas a ser un hombre de bien. Yo no quiero que exista una mamá que esté sufriendo igual de lo que estoy sufriendo yo. Hoy, él es el chavo que se ha graduado de mi programa de reinserción social más rápido. Ya lo promovieron 3 veces en la empresa en la que trabaja y está estudiando ingeniería mercado, esas cosas que yo no puedo decir, esas ingenierías muy complicadas en el Politécnico. Es un chavo que sabe que está endeudado con la sociedad y es un chavo que hoy no va a volver a cometer un delito. Entonces, atrevámonos a hacer las cosas diferentes y atrevámonos a humanizar los expedientes, atrevámonos a volver a acercar a la sociedad con el sistema de justicia penal. Gracias.